Queridos amigos, ya estamos en nuestro segundo capítulo juntos. Pudimos ver a Dios como un misionero en nuestra semana recién pasada. Sin embargo, Dios quiere compartir esto con la humanidad. Dios quiere que su iglesia se involucre y se comprometa con esta tarea de buscar al necesitado, de llevar un mensaje de salvación a toda tribu, nación, pueblo y lengua. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo desarrollar esta tarea de ser verdaderos discípulos de Jesús? ¿En qué áreas tal vez nos veremos desafiados? Esto y mucho más lo estudiaremos hoy en Lecciones de la Biblia. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Queridos amigos, un gusto una vez más saludarles. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de esta temporada, en donde estamos estudiando la misión de Dios, que también es nuestra misión como iglesia, como individuos. Y está con nosotros, como ya lo pudimos presentar la semana anterior, Pastor Vladimir. Muchas gracias por estar con nosotros, esperamos se encuentre muy bien. Con gusto estamos aquí, gracias por hacernos parte de este trabajo. Y bienvenido a la familia de Nuevo Tiempo, igualmente. Vamos a orar para que Dios esté con nosotros en este diálogo, y también con nuestros amigos, que donde quiera que estén, agradecemos también su fiel sintonía y que pueda ser una experiencia de aprendizaje para todos. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias en primer lugar por ser nuestro Dios, por ser un Dios que tiene una clara misión y que es restablecer lo que se perdió debido al pecado. Una clara misión cual es también restaurar esa armonía que tantas veces echamos de menos en nuestra vida, en nuestro corazón. Te pedimos que también pueda hacerse nuestra esa misión y entender qué otros pasos muy claros y definitivos tú estás tomando para que esa misión finalice de manera gloriosa para nuestro bien y para la vindicación también de tu carácter. Condúcenos, Señor, en este estudio, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, la semana pasada ya veíamos algunas ideas preliminares. Dios como misionero seguramente es un concepto no del todo común. Siempre asociamos la misión con aquella tarea que tenemos nosotros y anunciando lo que puede ser mejor después de esta caída en el pecado. Pero descubríamos que incluso desde la eternidad Dios tenía una misión que era crear al ser humano, crearlo incluso en un mundo perfecto, y eso ya puede ser entendido como la misión original de Dios, y hacia allí Él quiere regresar. Y comenzamos a darnos cuenta de que nosotros no estamos exentos de esto, que hay un rol, hay una tarea que nosotros también podemos jugar allí. En esta oportunidad, ¿no es cierto?, estamos aproximándonos ya a más detalles que el texto bíblico y la guía de estudios nos va sugiriendo respecto a la acción de Dios. Y habíamos visto la promesa de Génesis, habíamos visto cómo eso ya apuntaba a Jesucristo. Así que en este momento nos corresponde tal vez hincar bien nuestra atención en Jesús, propiamente tal, su persona, lo que Él vino a realizar aquí. Cuando vino Jesús, ¿vino muy luego, muy tarde o vino en el momento exacto? Creo que la Biblia es bien clara al respecto, ¿no? Es interesante ver que los propósitos de Dios se cumplen a tiempo. Y cuando hay una modificación de la agenda de Dios, el Señor se encarga de encauzar, como vimos también la semana pasada en esta introducción, de que a pesar de que Dios tenía muy claro el propósito en la creación y a través del tiempo para entregar este don precioso de poder estar en comunión con Él, pero también de compartir esa bendición. Ahora, Jesús establece
algo importante en esta mirada de esta misión en favor de todos nosotros, y es que Jesús se establece a través del mandato, y quizás podríamos ir al texto, ¿cierto? Es bien conocido allí en Mateo 28, pero lo interesante es que este mandato, esta tarea, queda establecida en los 4 evangelios. Entonces, no hay duda de que fue un mensaje sumamente claro, potente, y hay una intención de la revelación escrita de que los seguidores de Jesús tenían una tarea que hacer. No es por casualidad, no es porque solamente debemos encantarnos con la persona de Jesús, por supuesto eso es importante, pero el Señor también pide de sus seguidores una tarea, algo a realizar. Entonces Jesús establece el qué hacer y el cómo hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer discípulos, hay que bautizar, hay que dar a conocer a Cristo. ¿Cómo debemos hacerlo? También los evangelios desarrollan esta idea y el Nuevo Testamento con claridad. O sea, este trabajo que es progresivo, Jesús lo entrega, como dijimos, a quienes les toca, cómo y qué debe hacerse. Es extraordinario porque lo que puede ser muy complejo en sentidos teológicos, el Señor también lo entrega de una manera muy práctica, solamente estableciendo el qué y el cómo. Ahora tú mencionabas, Jesucristo deja un modelo que luego los discípulos continúan. De hecho, varios estudiosos han visto la íntima relación que existe entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, escrito por el mismo autor, en donde todo lo que Jesucristo hizo, lo que a él también le tocó experimentar, oposición, críticas muchas veces igualmente, y el hecho de que él obrara a través de milagros para cimentar una enseñanza o para desafiar una fe un tanto inmadura. Ese mismo modelo se ve ahora replicado con la iglesia, con sus propios discípulos. Pedro, Juan, camino al templo, ¿no es cierto?, sanan a un paralítico, por ejemplo. Se levanta oposición y, sin embargo, esa misma oposición brinda una oportunidad para la predicación que ellos llevan adelante. Así que si vamos a los evangelios, vamos a encontrar de que, como tú bien decías, hay un modelo que Jesucristo desarrolla. Y si partimos por todos los detalles que nos dan los evangelios, nos damos cuenta de que Jesús vino como bebé. Buscó vivir toda y cada una de las experiencias que vive el ser humano. Y eso tal vez impacta la manera en que nosotros debemos llevar adelante esta tarea de ser discípulos. Va a ser muy difícil que llevemos adelante esta misión, que podamos ganar a otros para que sean discípulos de Jesús, si no nos tratamos de colocar en la experiencia, en los zapatos, en la vivencia de quienes estamos tratando de alcanzar para el Evangelio. Hoy día se habla mucho acerca del discípulo, del discipulado. Se han entregado una serie de materiales, tenemos tanto literatura sobre el tema. Sin embargo, tú mencionas que hay algo fundamental. Hay un proceso que debe contemplar la vida de un seguidor de Cristo. Y a veces nos olvidamos de que Jesús dejó una clara enseñanza. Hay un crecimiento que es progresivo. Tú comentas un bebé, un niño, un joven, un adulto. Creo que es desafiante para nosotros que hacemos iglesia hoy día considerar cada uno de los aspectos. Yo sé que tú estás casado, tienes familia, tienes pequeñas, ¿cierto? Sí, tengo 3 hijas. 3 hijas. Qué bendición. Qué desafiante. Son ambas cosas. Sí. Y cuando uno está con los pequeños en casa, yo tengo 2 pequeñitos de 8 años y una dama y un varón, y la verdad es que a veces quisiéramos que tuviesen una comprensión más desarrollada de algunas cosas, pero ahí está uno tratando de ir colocando algunos principios, algunas ideas, reiterándolas para que se vayan internalizando. Entonces, ahora llevándolo al plano
y en el contexto bíblico y de cómo hacer la iglesia, nos queda una gran responsabilidad de dedicar un tiempo, de esperar estas transformaciones, donde aquel que acepta a Cristo las internaliza y luego las practica. Cuando vamos al modelo bíblico, no solo está ese proceso natural, biológico quizás pudiésemos decir, sino también que hay otros elementos que a mí me llaman la atención. Y bueno, damos gracias también al Señor porque en su misericordia Él ha colocado en la mente de escritores y de gente que piensa sobre cómo mejorar en el compartir el Evangelio. Y hay diversidad de maneras de enfocarse en este tema del discipulado. Ahora, es interesante, si vamos al capítulo 20 de Juan, yo sé que ya habíamos aludido un poco a Mateo 28, la Gran Comisión, pero justamente antes de que Jesús se despidiera, luego de su resurrección y su primera aparición a los discípulos, luego Él va a compartir, ¿no es cierto?, 40 días con ellos antes de ascender al cielo. En ese intertanto, Él tuvo varios diálogos con ellos, sin duda. Y este es uno de ellos. En el capítulo 20, leemos allí versículos 21 y 22. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Por lo tanto, notamos que Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres, están íntimamente involucrados en la misión que ahora es delegada a los discípulos. O sea, ya veíamos, Dios tiene una misión, esta misión ahora es nuestra. Y vemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sé que a algunas personas no les gusta la expresión Trinidad, ¿ya? Es una palabra que claramente no está en la Escritura, pero se ha usado en la historia del cristianismo para hablar justamente de un Dios que existe en tres personas. Así tan temprano como por ahí en el año 230 más o menos, el autor cristiano Tertuliano acuña esta palabra por primera vez y de ahí en adelante ha hallado su cabida dentro del mundo cristiano. Y bueno, más allá de si estamos o no de acuerdo con usar o no la expresión, no queda duda que están los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, involucrados en esta tarea que ahora se nos delega. Por lo tanto, contamos con el respaldo divino para, como tú dices, hacer iglesia, llevar adelante la misión y sobre todo pensando en la gran comisión, hacer discípulos. Que el discipulado, la verdad, tiene varias dimensiones, varios aspectos que nos llegan en nuestro plano humano. Dios desarrolla la misión en su plano, divino, eterno, va más allá de lo que podemos comprender. Pero el discipulado en el plano humano tiene varias aristas, ¿no? Varias dimensiones. Quisiera sumar al texto que se mencionó el capítulo siguiente que escribe el apóstol Juan, y enfatizando quizás esta idea de que por más que hubo una conversión, viene todo un proceso después con el individuo, ¿cierto? Y que el Señor se encarga de ir desarrollando a través de esa influencia de la persona de Cristo, a través de nuestra comprensión de cómo obra el Padre en favor nuestro, pero también de manera especial y en el tiempo en el que vivimos hoy, al igual que antes, el Espíritu Santo, desarrollando dones, otorgando el poder que proviene del cielo para compartir con otros. Y en esas ciertas limitaciones que cada uno tiene, encontramos allí en el libro de Juan, en el capítulo 21 del versículo 1, por lo menos hasta el 14, una experiencia bíblica que es muy conocida, quizás muchas veces hasta confundida con otro milagro porque es similar. Tenemos el milagro del llamamiento y esa pesca milagrosa y hago énfasis, un milagro porque el corazón humano se rinde al de Jesús y decide dejar todo. Eso es un milagro y sigue siendo un milagro hoy. Y también el milagro en la naturaleza a través de la pesca milagrosa. Y aquí se repite como la misma idea al finalizar este evangelio. Y es interesante porque el Señor le hace la misma obra milagrosa en la naturaleza de una pesca
Y al estudiar el texto nos damos cuenta que también necesitaba no solo vitalizar la fe de un seguidor de Cristo, sino que necesitaba desarrollar aún más en profundidad la importancia que tiene seguir a Jesús, y que esa, utilizaste otra expresión que me gustó, que es, tiene otra dimensión. Tú le referías a Dios, pero cuando uno acepta a Jesús y decide seguirle y tiene el desafío de compartir con otros, hay que estar constantemente renovando ese espíritu, y el Señor nos ayuda en eso. Entonces, en esta escena de esta segunda pesca, el Señor se encarga de colocar en el corazón de los discípulos, los vuelve a aplomar. Esa imagen quizás nos sirve, nos vuelve a centrar. O sea, esto es lo que tienen que hacer, compartir con otros lo que en algún momento recibieron. Y hay todo un escenario que el Señor prepara, los mira desde lejos nuevamente, prepara el alimento, el pez. Y hay un detalle importante en este texto, que es la cantidad de peces. Y que muchos estudiosos han compartido de cómo era el cristianismo estaba desarrollándose, pero también la cantidad de peces, podríamos decir, representaba la cantidad de provincias que tenía el Imperio Romano. Y nosotros podemos sacar una aplicación allí, porque encontramos un símil con los números de peces y encontramos un símil con la cantidad de provincias. Es decir, el mandato para ser discípulos y llevar el mensaje de Cristo era a todo el mundo. El imperio representaba a todo el mundo en esa época. Y creo que es un desafío latente para nosotros. Sí, 153 peces, ¿no? Como te decía yo, ¿no? Dios desarrolla la misión en su esfera, y esa esfera se intersecta con la nuestra, ¿no es cierto? Porque Él puede hacer eso. Él puede acercarse a nosotros. Nosotros podemos, como dice Pedro, participar de la naturaleza divina cultivando ciertas virtudes, pero nunca seremos divinos. Eso no se nos debe olvidar. No podemos cruzar más allá. Dios sí se hace presente en nuestra esfera, y aún así estamos llamados, como tú decías, a desarrollar, profundizar, ampliar nuestra experiencia. Y aunque estos discípulos eran falibles, de hecho algunos piensan, ¿no? Esta es una de las pescas más vilipendiadas tal vez en la historia del registro bíblico, porque dice, me voy a ir a pescar, dice Simón Pedro, versículo 3. Y esto se ha usado como que Pedro ya renunció a su fe, que se olvidó de la misión, que se olvidó de Jesucristo. ¿Por qué? Porque volvió a pescar. No nos olvidemos que igualmente ellos tenían que comer, ¿ya? Y tarde o temprano iban a tener que pescar igual. Así que no sé si es necesario sobreenfatizar el hecho de que fueron a pescar ese día, pero sí es importante lo que tú señalabas. Dios toma ese fracaso que fue la pesca de ellos toda esa noche para abordarlos nuevamente con un milagro que los hace replantearse en su cometido respecto a la misión. Y sin duda, muchas cosas iban a tener que cambiar en ellos, en su disposición, y eso abarca varias dimensiones de la experiencia humana, ¿no? Queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí y ya vamos a hablar un poquitito más de esto. ¿Qué involucra que uno diga sí a la tarea de llevar adelante la misión de Dios? Pareciera que no sabemos por dónde empezar muchas veces, así que vamos a abordar esto después de esta breve pausa. Queridos amigos, estamos de regreso. Gracias por estar nuevamente en nuestra sintonía después de esta muy breve pausa. Agradecemos, como siempre, sus cariñosos saludos, la compañía que ustedes nos brindan a la distancia, y esperamos que tal vez en este mismo instante usted esté con un amigo, un familiar, alguien tal vez del trabajo, con el cual pueda usted también compartir estas buenas nuevas, este lindo desafío, ¿ya?, de llevar adelante la misión de Dios para el mundo. Habíamos dejado, ¿no es cierto?, entre pregunta, desafío, antes de irnos al pequeño quiebre, explorar algunas dimensiones en las cuales probablemente los discípulos se vieron desafiados, justamente al entender de que Jesús no se ha dado por vencido respecto a ellos en cuanto a confiarles esta misión. Mencionábamos, algunos han visto en esto de ir a pescar
tal vez un cierto desánimo, un cierto desencanto y que están volviendo a su antigua vida. Pero si eso fuera cierto, Jesús se vuelve a encontrar con ellos y ahora son desafiados. ¿En qué áreas tal vez uno se ve desafiado al llevar adelante la misión de Dios? Hay mucha literatura respecto al tema de las áreas del discipulado, pero por lo menos hay consenso en tres ideas, en tres procesos que debe vivir aquel que decide seguir a Jesús y decide compartir a Jesús. Está el aspecto racional, la dimensión racional, que tiene que ver con toda esta parte de aprendizaje, de conceptualizar, de internalizar. Y creo que la gran mayoría de nosotros funcionamos así, o sea, no actuamos por actuar, sobre todo en las cosas de fe. Necesitamos entender desde el concepto para luego pasar a otro plano y a otra dimensión que tiene que ver con la parte relacional, es decir, ahora, ¿cómo aplico aquello que aprendí? ¿Cómo lo voy poniendo en práctica? ¿Cuál es la manera en que puedo luego pasar a otra dimensión que puede ser la parte misionera o misional? Entendí, estoy dispuesto a moverme a la acción, tengo una sinfín de cosas que hacer para compartir a Jesús. Pues podemos hablar de compartir literatura, compartir a través de un programa de televisión, a través de la radio. Compartir una mesa con amigos y vecinos. Exactamente. ¿Cómo vamos a ejecutar esa parte misionera? Es importante entender que allí la persona con la que estamos compartiendo también tiene que vivir el mismo proceso que con nosotros, a veces paulatino, a veces necesita entender y aceptar en su vida que necesita desprenderse de las garras del enemigo, de quien nos engaña. Entonces, desarraigar ciertas ideas y salir de ese camino en el que a veces uno transita, no solo de la ignorancia, no solo de que hoy día vivimos de una manera tan individualista, es cambiar completamente, pero va por partes. Y creo que el ejemplo que colocamos al inicio nos muestra eso. ¿Necesitamos renovar la fe? Sí. ¿Necesitamos cobrar ánimo? ¿Necesitamos crecer y ampliar nuestra visión? Por supuesto que sí. Ahora, nosotros podemos comentar también que el discipulado es una experiencia y es un trabajo muy particular. Tenemos evidencia de elementos en común como los que acabamos de mencionar, pero ser un discípulo significa conocer al Maestro. Y antes de espiritualizar, quizás lo voy a poner en términos prácticos, a veces nosotros nos olvidamos que podemos llegar a ser maestros para otros. Tú, pastor, tienes un rol de formar, ¿cierto? Hoy día. Tú eres un maestro. En términos prácticos, te toca dictar clases. Pero, por ejemplo, yo no estoy en una aula, estoy y comparto con personas. Mi área específica me lleva a compartir con bastantes damas en la iglesia, porque en la gran mayoría de las iglesias son secretarias con las que uno trabaja. Entonces, es la manera en que uno comparte el conocimiento adquirido, es una manera de enseñar, pero no hay nada más poderoso que aquello que tiene que ver con nuestra experiencia con el Señor. O sea, yo puedo decir mucho y aquí podemos expandirnos en conceptos sumamente profundos o podemos utilizar un lenguaje que no es el que estamos utilizando un lenguaje bien sencillo, comprensible. Y creo que compartir al Señor de una manera sencilla es un gran desafío para nosotros. Decir que ser un seguidor de Jesús consiste en conceptualizar, en compartir y tener una estrategia, no basta. Hay que comenzar con esa experiencia personal y que otros vean esa experiencia personal, es decir, testificar a través de nuestra vida. Y de hecho uno ve esto en este episodio final al cual tú nos dirigiste en el bloque anterior de Juan 21. Hay un diálogo muy a corazón abierto entre Jesús y Pedro. Pedro
no necesitamos que nos recuerden. Pedro fue el que negó a Jesús y eso le pesaba muy fuertemente. Y así como él lo negó 3 veces, hay una triple invitación de parte de Jesucristo. Primero, el desafío, la pregunta: Pedro, ¿me amas? Lo interesante es que Jesucristo en las 2 primeras preguntas habla de ese amor sublime, ese amor ágape, ese amor que incluso se usa para describir el amor de Dios por nosotros. Pedro no se atreve a contestar con tanta convicción. Tú sabes que te quiero, le contesta él. Él denota, ¿no es cierto?, que no está alcanzando la norma, ¿ya? Y lo curioso es que Jesús, viendo que esas 2 veces Pedro tan solo le puede contestar te quiero, la tercera vez Jesús mismo le pregunta: ya no me amas, sino me quieres. Por eso Pedro se siente triste, ¿no? Porque él sabe que Dios tiene un amor infinito hacia él y él no está a la altura. Sin embargo, Jesús, por decir así, rebaja su norma para entrar en esa relación con él, ¿ya? Y luego solo le pregunta: ¿me quieres? No, ya no me amas. Y sin embargo, la invitación fue idéntica las 3 veces: apacienta mis corderos. Eso es lo relacional que tú mencionabas. Y esta experiencia de Pedro puede tal vez representar a más de alguno de nosotros o de nuestros amigos. Si venimos de experiencias quebrantadas, pero restaurados, tenemos incluso tanto más que decir. Y no digo con esto que para ser un buen misionero y ser un buen formador de discípulos tengamos que haber pasado por una mala experiencia. Hay gente que tal vez nació en la iglesia, como se dice, ha vivido una vida, humanamente hablando, intachable, al menos a la vista humana, y pueden ser muy buenos misioneros. Pero como que hay algo distinto cuando alguien, habiendo tocado fondo y Dios lo rescató de allí, a algunas personas eso les es más fácil entender, porque se relaciona tanto con la experiencia de ellos. Y yo creo que Pedro venía de ahí, de haber tocado fondo, de haberse visto restaurado y haber visto que la relación, ese vínculo con su maestro no se había roto solamente por el hecho de haberlo negado. Yo creo que hay tanta gente que usa como excusa para ser misionero, para formar a otros para que sigan a Jesucristo, usan la excusa de sus errores. Y no hay ni un ser humano que no tenga errores. Así es. Tener una visión realista de nuestra condición y quizás no parcelada, ¿cierto? Nos permite a nosotros quizás hacer más práctico en nuestro diario vivir al Señor en nuestra vida. Cuando alguien nos observa, nosotros nos damos cuenta de que en realidad todos nosotros somos observados, pero cuando alguien te observa y tú tienes la disposición de desprenderte de un poco de ti, de tus intereses, de tus preocupaciones y dedicas un tiempo de manera personal a otro, tienes una influencia tan grande y eso está tan comprobado hoy día, ¿cierto?, por distintas ramas de las ciencias sociales, cuando se estudia el comportamiento de las personas, en fin. Nosotros funcionamos así. Uh-huh. Si yo paso tiempo contigo, si tú que tienes la posibilidad de haber nacido en la iglesia o de haber desarrollado distintos dones y estás dispuesto a entregar un poco de eso, el impacto en la persona a través del tiempo es mucho más potente que incluso 20, 50 sermones que pueda escuchar esa misma persona sentado en una iglesia. Ese trabajo relacional de esa manera produce en nosotros quizás un acercamiento más hacia la persona de Jesús. Uh-huh. Ahora, es una responsabilidad de todos nosotros involucrarnos en la tarea de poder no solo compartir de Cristo,
sino de desarrollarlos en su conocimiento de Dios, de la iglesia y del trabajo que tiene ahora como un seguidor de Jesús. Hay un texto en Primera de Pedro, si vamos hasta allá y quizás me puedas ayudar, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, que es un texto bien conocido para nosotros y que muchas veces lo usamos como un fundamento para hablar de la importancia que tiene cada uno dentro de la iglesia. Sí, dice así, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tal vez me gustaría agregar el 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Es muy amplio este texto, ha sido muy trabajado dentro también de nuestra iglesia, pero aquí nos sirve como para hilar lo que veníamos diciendo, quizás para luego abordar otros aspectos. Que aquí se nos señala que tenemos una condición especial a la vista del Señor. Y esa perspectiva de Dios hacia nosotros, cuando la aceptamos, también nos impulsa a tener ciertas acciones que van en armonía con lo que el Señor nos pide, el ideal que nosotros tenemos, pero también nos coloca y nos recuerda de que por misericordia del Señor somos ahora considerados especiales. Por misericordia del Señor tenemos la posibilidad de compartir con otros. Sí. No sé qué más podemos agregar aquí. Este pasaje llama mucho la atención como Pedro debe recordarles algo que parece obvio, el hecho de que ahora son pueblo. Pero él les dice, recuerden que no siempre fue así. Y evidentemente Pedro le está escribiendo aquí, las dos cartas de Pedro están catalogadas dentro de las epístolas universales. No sabemos realmente a qué lugar específico le está escribiendo Pedro y por lo tanto debemos asumir un grupo de destinatarios que es mixto. Habían judíos que se habían convertido al cristianismo, habían expaganos que se habían convertido al cristianismo. Es un público mixto y sin embargo todos ellos ahora son pueblo de Dios. Y esas barreras, esas divisiones que antes se podrían haber hecho ya no existen más. Y Pedro está reflejando que la iglesia es algo nuevo, es algo nunca antes visto, ¿ya? Porque las diferentes religiones en el momento, durante el periodo, ¿no es cierto?, del Imperio Romano, todas podían ser rastreadas a un cierto origen común. Algunas provenían incluso de ideas bastante antiguas, se pueden ver nexos con incluso la religión egipcia en algunos casos u otras religiones en Asia Menor, pero comparten tradiciones en común y están muy ligados al folclore propio de cada pueblo. Pero aquí se está desarrollando una fe que es transversal, que no conoce esas barreras, que no está limitada a un único lugar. Y aunque Jesús nació dentro del pueblo judío, desarrolló su ministerio en una región bastante pequeña del mundo, digamos de la ecúmene romana, ahí. Sin embargo, su ministerio está trascendiendo y ahora gente que no era pueblo de Dios propiamente tal, ahora lo son. Ese aspecto relacional que tú mencionabas hace poco. Si eso no está claro primero, es muy difícil que nosotros hagamos misión, porque no nos sentimos perteneciendo a Dios, no nos sentimos perteneciendo a su pueblo. Y aquí entramos en un terreno que de pronto no ayuda, porque la gente dice, pero si hay tantas religiones, tantas iglesias, mientras esté en una está todo bien. Y algunos, por lo tanto, sienten que no es necesario ya más hacer misión, porque cada cual está donde debe estar. Y yo no voy a estar trayendo a alguien que ya va a una iglesia, a mi iglesia, ni viceversa. Pero en realidad el concepto aquí es que hay un criterio que está por sobre movimientos humanos, etc. Y es el Evangelio de Cristo. Ese Evangelio eterno que también es motivo de estudio, por lo menos en esta semana,
conforme a la guía, ahí se incluye también esto de Apocalipsis 14. Hay un evangelio eterno, hay una verdad que siempre se ha predicado legítimamente por Dios y sus profetas y que haya su expresión máxima en Jesús. Y por lo tanto, cuando eso se entiende, no debemos restarnos de, a tiempo y fuera de tiempo, insistir en levantar esa verdad. Y si hay alguien que ya pertenece a una comunidad religiosa, excelente, ya tiene camino adelantado. Pero si hay aspectos del mensaje de Jesucristo que todavía faltan por conocer, esa dimensión racional que tú mencionabas, bueno, no nos podemos quedar callados. Y si ponemos la mano en el corazón, podemos tener muy desarrollada la dimensión racional, conocer mucho la Escritura y la verdad, pero de pronto esa autocrítica que también le llega a la iglesia a través de Jesucristo, y que a veces hemos caído en una cierta tibieza respecto a ciertas cosas, como vemos también en Apocalipsis. Y esa dimensión de nuestra relación con Dios necesita ser potenciada y profundizada. Así que en esto yo creo que estamos todos desafiados a aprender los unos de los otros, porque en última instancia Dios está formando, como dice este pasaje, un pueblo definido por Él, que trasciende muchas de estas barreras o límites. No obstante, debemos ser fieles a la dimensión que brota de su propia enseñanza. Eso nosotros nunca lo vamos a poder transar, al contrario. Mal haríamos en pretender decir que estamos haciendo misión si predicamos y compartimos cosas que Jesucristo no enseñó. Queridos amigos, hay mucho más que explorar, pero es tiempo de otro pequeño quiebre en nuestra programación. Ya estamos con ustedes después de esta breve pausa. Hola amigos, antes de continuar con el estudio de hoy, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido dudas acerca de la ansiedad, la depresión o la salud mental? La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado este material de estudio llamado Sentimientos, la ciencia del existir. Esta guía aborda de forma práctica y sencilla los temas del día a día desde un enfoque científico. Solicítala hoy mismo al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web nuevotiempo.com/escuela bíblica. Que Dios te bendiga. Gracias, queridos amigos, ya estamos de regreso junto a ustedes y como es habitual, nos gusta reiterar la invitación que le extiende a usted de manera muy generosa la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Por lo tanto, aproveche, si Dios está ahí inquietando su corazón, si usted siente de que hay grandes preguntas que todavía usted no haya respuestas, por favor, vuelque su mirada a la palabra de Dios y pueda usted también recibir de manera totalmente gratuita el material que gracias a los Ángeles de Esperanza puede llegar a su hogar sin costo alguno para usted. Así que entre en contacto, aproveche la información que cada vez se comparte para entrar, solicitar el material y pronto usted ya pueda decir, yo soy parte de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Estábamos justamente reflexionando aquí con el pastor Vladimir sobre este texto de Primera de Pedro y veíamos cómo ser pueblo involucra ser de un real sacerdocio, tener una tarea en favor de otros. Los sacerdotes hacían eso, ¿no? Representaban el pueblo delante de Dios, hacían un rol ahí un tanto de mediadores, ¿no es cierto? Pesaba sobre ellos en su corazón el bienestar del otro. Y creo que todo cristiano también debe entender que ese es su desafío y privilegio. Así es, hay una escritora cristiana, Ellen White, en un libro que se llama El deseo de toda la gente. Y hay una frase que me llama la atención allí en la página 166. Y dice que todo verdadero discípulo nace para el reino de Dios como un misionero. Es decir, aquel que acepta a Jesús inmediatamente tiene que aceptar también este desafío de compartir con otros lo que significa Jesús en su vida. Ahora, en los tiempos en los que vivimos, compartir a Jesús a veces nos podemos
centrar en una o en otra cosa. La invitación es muy amplia acá, pero quizás podríamos ver 2 modelos, 2 ejemplos bíblicos en diferentes partes quizás del Nuevo Testamento para tomar una idea y para poderla desarrollar un poco más en nuestra vida práctica. La verdad es que hay varios ejemplos de mensajes, de sermones inclusive que los apóstoles compartieron y que, bueno, la verdad se convirtieron en verdaderos desafíos para algunos. Algunos escucharon de buen agrado la predicación de los apóstoles, otros la verdad que más les rechinaban los dientes y más resistencia incluso tenían frente al mensaje que ellos proclamaban. Y también tenemos incluso ejemplos de mensajes que son dados por revelación de Dios a sus profetas. Tal vez podríamos partir con aquel. Hay un capítulo bien conocido en la Escritura, se va a aludir bastante a este pasaje en el transcurso de esta serie, y es el que encontramos allí en Apocalipsis 14. Allí nosotros encontramos 3 ángeles que van, ¿no es cierto?, volando por medio del cielo. Y el primero, dice el versículo 6 del capítulo 14, tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No queda duda, y de hecho hay diferentes recursos, incluso académicos y demás, que reconocen de que aquí hay una clara alusión a los 10 mandamientos. Esto de hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, específicamente el 4.º mandamiento. El mandamiento que nos invita justamente a guardar el día séptimo, el día sábado, porque en 6 días hizo Dios los cielos, la tierra, las fuentes de las aguas, etc. Se ha reconocido que hay una clara alusión a ese pasaje. Y por lo tanto, si alguien se está preguntando, ¿y qué puedo yo predicar? ¿Qué puedo yo compartir en esto de invitar a otros a que acepten a Jesús, a que acepten a Dios? Aquí nosotros tenemos un mensaje muy claro: invitar a la gente a que dé honra y gloria a Dios y que lo pueda reconocer como su creador. Y en un mundo en donde tal vez las cosas, ya la gente se ha acostumbrado a escuchar la explicación, es todo por el azar. La teoría propuesta por Darwin, ahora muchos la toman ya como un hecho comprobado. Creo que debemos ser honestos en todavía entenderla solo como una teoría. No se puede comprobar un hecho, al menos no con el modelo científico que tenemos, si no se puede reproducir aquello. Y nunca se ha podido reproducir la evolución. Somos desafiados más bien a creer en la revelación bíblica de un Dios que nos amó y que nos creó con un propósito. Y cuán bien le hará a alguien entender de que su vida no es fruto del azar, que no está aquí simplemente por una decisión arbitraria y tal vez incluso irresponsable de quienes fueron sus padres. ¿Cuántas personas han escuchado a sus propios padres decirles: nosotros nunca te quisimos? Cuán importante es saber que en la mente de un Dios de amor ni una vida es por el azar, sino que estamos aquí con un propósito. Llevarnos a la reflexión de un Dios que nos creó, que nos amó, puede ser un mensaje que transforme vidas. Y ahí tenemos un bonito ejemplo, un modelo bíblico. También vemos acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, luego del descenso del Espíritu Santo prometido, Pedro entrega un mensaje poderoso allí en el contexto de Jerusalén. Y a contar del versículo 22, lo que él comienza a hablar allí en Jerusalén comienza antes, comienza allí en el versículo 14. Pero cuando le corresponde hablar acerca de Jesucristo, pensemos, Jesús desarrolla un ministerio de 3 años y medio. Hay tanto que contar. De hecho, los últimos capítulos, versículos de Juan, dicen que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, dijo, etc., no alcanzarían los libros. Sin embargo, Pedro logra aquí resumir, condensar la esencia de quién fue Jesús y lo que Él ofrece. Y por lo tanto, querido amigo, si usted no sabe qué decirle a alguien,
Tal vez uno puede tomar estos modelos y si nos fijamos aquí, Hechos 2, versículo 22 en adelante, señala: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Tremendo resumen de lo que es el ministerio de Jesús. ¿Quién fue él? ¿Qué hizo? ¿Cómo le tocó padecer? Y respecto a ese padecimiento, Pedro explica: eso ha quitado el poder de la muerte por sobre cada uno de nosotros, porque la victoria de Jesucristo ahora también es ofrecida a cada uno de nosotros. La muerte ya no tiene dominio luego de lo que Jesucristo hizo en la cruz y al haber vencido la muerte con su resurrección. Nuevamente, ¿cuánta gente siente que su vida es un constante callejón sin salida? Que no hay nada más que hacer, que aquí acabó todo. Y entender de que a través de Jesucristo, hasta la muerte, que es lo que la gente muchas veces dice: esto ya no tiene remedio, ya murió la persona. Doctor, no hay nada más que hacer. Dios nos puede decir: sí lo hay. Tal vez tengamos que aguardar el momento en donde Jesús venga y llame de regreso a la vida a quienes creyeron en Él y los resucite con su poder. Pero incluso allí todavía no está todo dicho. Dios tiene la última palabra. Así que vamos viendo de que el mensaje que estos hombres y lo que Dios ha revelado también nos van dejando un modelo de que debemos ser atrevidos en nuestro mensaje. Presentar un mensaje claro, un mensaje que realmente quiebre el molde de lo que la gente está acostumbrada a oír. Y es porque lo necesitamos. Y seguramente matizado con eso, lo que también está entre líneas aquí. Estas son personas hablando, guiadas por el poder del Espíritu, pero son personas. Personas que también pueden contar su propia experiencia. Y de hecho Pedro también él cuenta su propia experiencia en más de una oportunidad. El apóstol Pablo cuenta su experiencia también en más de una oportunidad. Ustedes saben cómo yo antes perseguía, dice él, y sin embargo ahora estoy predicando este mensaje y ojalá todos fueran igual que yo, salvo estas cadenas, dice Pablo, cuando él está ya siendo juzgado, preso, a punto de ser llevado a Roma. Se mezclan ambas cosas, la experiencia nuestra personal con el mensaje claro, distintivo que nosotros vemos en la Escritura. Son combinaciones muy necesarias para aquel que quiere compartir algo con un valor que trascienda el tiempo y que tenga resultados ciertos eternos. Ahora, estos dos modelos que tú presentas desde la palabra de Dios y también a través del testimonio personal nos motivan hoy día a nosotros a considerar por lo menos 3 maneras prácticas en nuestro quehacer de cómo ser un discípulo, de cómo compartir la invitación de Dios, que tiene que ver con una persona adulta hoy día pasa por lo menos 8 horas en el trabajo y allí a través de su testimonio, a través de lo que él dice, de lo que él hace, testifica de los conceptos que hemos desarrollado aquí. Es decir, ser un seguidor de Jesús. Entonces, tener una alta ética, una alta moral, ser un ejemplo para los demás en conducta, nos permite a nosotros pensar que el desafío es para todos nosotros. En términos generales, casi todas las personas adultas, de una u otra manera, tienen un ambiente donde pueden obtener el recurso, donde pueden trabajar. Por otro lado, cuando pensamos en el discipulado también, tenemos que nosotros que quizás, independiente de la función que tengamos dentro del pueblo de Dios o dentro de la iglesia, ver que necesitamos nosotros formarnos, pero luego de cierta etapa de crecimiento debemos preocuparnos por formar a otros. Y esta área a veces ha sido un poco descuidada.
A veces nos conformamos con el conocimiento bíblico o con la experiencia personal que hemos tenido con el Señor o con la iglesia o con la invitación a compartir a otros, pero olvidamos que viene otro grupo de personas, de amigos que necesitan quizás un modelo a seguir. Y es un tremendo desafío poder inspirar, poder motivar a otros. Y creo que el mayor de los desafíos que vengo mencionando tiene que ver ya en la intimidad del hogar. ¿Y qué quiero decir con esto? Involucro a la esposa, en el caso de nosotros que somos varones, puede ser el esposo, pero de manera señalada a aquellos que son menores, a aquellos que están en formación. Estoy pensando en los hijos, en esa generación de creyentes que no tuvieron la opción primera de elegir, sino que se han ido desarrollando en un ambiente cristiano, o aquellos que solo se acercan a la iglesia, es decir, no tienen otro familiar, pero nosotros de una u otra manera también podemos generar un vínculo con ellos, es decir, formar a nuevas personas, pensando en el buen testimonio de aquellos que fueron discípulos, aquellos que fueron apóstoles, en los ejemplos bíblicos que hemos venido analizando, es decir, plantear el desafío, formar y sostener esto en el diario vivir sigue siendo una tremenda tarea para nosotros. ¿Cuál es la invitación que podemos hacer esta semana para ustedes? En primer lugar para nosotros, y es que podamos considerar en el tiempo que nos toca administrar la práctica de aquellas cosas que son cotidianas y que requieren de nosotros aquí. Es decir, si el Señor dice que es amor, mostrarlo en forma práctica. Si el Señor me invita a compartir con otros el mensaje de Dios, es decir, a través del testimonio, a través de una palabra adecuada, de un tono adecuado, preocuparme por aquel que está observando, que a veces no necesariamente también tiene que ser de un rango etario menor, muchas veces puede ser alguien que se está incorporando recién a la iglesia, como un posible misionero. Si consideramos el texto del Antiguo y del Nuevo Testamento, estos escritores que hemos mencionado también contemporáneos, la verdad es que el desafío es grande. Pero quiero decirte que es posible realizarlo cuando el Señor nos conduce y nos va entregando su poder. Que el Señor pueda ayudarnos a ser buenos discípulos, buenos testigos de su amor, de su carácter. Te quiero invitar a que podamos orar. Querido Señor, gracias por la posibilidad de entender que tu misión es nuestra misión y que nos haces partícipe. Y ese es un tremendo regalo para cada uno de nosotros. Danos, Señor, la claridad de entender este privilegio, pero también, Señor, danos el poder para compartir con otros de una manera poderosa de que Cristo es real, de que Cristo está presente en nuestras vidas y de que el Señor quiere culminar el trabajo de predicar el Evangelio a través nuestro. Lo rogamos por Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, y gracias, amigos, por estar con nosotros una semana más. Estamos realmente siendo desafiados este trimestre. Estos 3 meses juntos seremos desafiados a entender de que la misión no termina con la iniciativa de Dios en Jesús, sino que ahí también se nos incluye, se nos incorpora a nosotros para ser sus manos, ser sus pies, ser sus labios al llevar palabra de vida a otros. Así que será hasta la próxima semana en un nuevo episodio aquí en Lecciones de la Biblia.